Comenzamos la última hora del programa del profe Morales y es la hora de Venezuela. Es la hora de Noel Alejandro Leal. En este tiempo que llevamos hablando con él, siempre tenemos material para conversar. Ruego para que pronto hablemos de una nueva Venezuela. Pero por ahora tenemos que seguir tratando de despertar conciencias para que esa nueva Venezuela sea una realidad. Noel Alejandro Leal, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Noel, bueno, estamos con elecciones, Brasil, Estados Unidos. Ya habías adelantado bastante lo que pasó, como si pudieras ver el futuro, ¿no? ¿Qué nos podés decir de todo esto, de la ola roja que fue olita nada más? Bueno, fíjate, en la ola roja vamos a ver la magia de lo que precisamente hoy los demócratas no quieren hablar, lo que es el voto popular frente al voto de los colegios electorales. Regularmente, los demócratas estallan, no, que hay que suprimir los colegios electorales y que todo se tiene que hacer por voto popular directo. Si fuese por voto popular directo, la ola roja hubiese sido aplastante. Claro. Eso es una realidad que hay que tomar en cuenta eso con respecto a lo que fue el voto republicano general y cómo queda discriminado por estados. Y entonces ahí hay que sacar muchísimas cuentas adicionales con respecto a lo que es la fidelidad de un estado con su senador, con sus diputados, la fidelidad de ese estado con su gobernador. Y hay que pasar también a las ramas de lo que son los movimientos electorales non santos, ¿no? Al asunto de los esquemas fraudulentos. Tú sabes que hay algo que hay que destacar, que es precisamente lo sucedido en Florida con los votos que logró DeSantis. Por supuesto, DeSantis es una máquina electoral extraordinaria. No solo es la calidad que puede mostrar en el ejercicio de gobierno, sino como máquina electoral es muy interesante. Pero hay algo que él pudo hacer como gobernador y que contó con la legislatura del estado de Florida, que es en cuanto a las leyes del estado, poder suprimir muchas cosas que tienen que ver con el voto por correo. Y eso le ayuda a garantizar el tamaño de su éxito. Si bien iba a ser muy difícil de intentar desbancarlo, la gracia es que con los controles que le puso a esas leyes, se pudo minimizar cualquier eventual manipulación electoral y se pudo dar cuerpo al real resultado electoral. Pero eso no sucedió en otros estados. Otros estados, los gobernadores no han hecho lo propio, los gobernadores republicanos no han hecho lo propio con sus consejos legislativos para modificar leyes que no son, que ya demostraron problemas en las elecciones del 2022 y se mantienen intactas y podrán generar problemas de nuevo en las elecciones del 2024. Entonces, si nosotros empezamos a contar que se quiere ser también bastante mezquino en todo sentido, lo que fue el voto popular con respecto entre republicanos y demócratas, por supuesto la ola roja sí está allí. Pero hay que entender cómo funcionan los colegios electorales y qué es lo que hace que vaya a quedar esto como va a quedar a nivel de cada una de las bancadas de los espacios en el Congreso. ¿Qué vamos a tener? Lo más seguro es que logren conseguir los republicanos la mayoría tanto en Senado como en diputados, pero una mayoría justa, una mayoría donde muchos rinos se voltarán, una mayoría que no consolida un triunfo republicano ni marca de verdad un punto trascendente para las elecciones del 2024. Entonces, yo estaba revisando algo del panorama histórico electoral y cómo se vuelca la gente para votar. Y cuando vemos estos números de asistencia en esta elección y vemos los números de supuesta asistencia en la elección del 2022, hay cosas bien interesantes a resaltar. El volumen fue extraordinario en esta elección y supuestamente en las elecciones de esto de medio término nunca son mayores que a las elecciones presidenciales.
Entonces hay muchos huecos ahí que revisar. Sí, en Florida el gobernador realmente arrasó, porque ganó con el 59.4 contra el 40 de Charlie Crist, que Charlie Crist primero fue republicano, después fue independiente, ahora es demócrata. Eh, no sé qué será después. No sé, pero tú sabes que a mí me da mucha risa estas cosas, ¿no? Pues yo hasta lo puse en un tweet hace tiempo, y explicaba, ojalá DeSantis aplaste, pero no llegue al 60%, porque después quién va a aguantar cuando le caliente la oreja. Y fue el 59. 59.4. Entonces, por lo menos, vamos a ver cómo se maneja su situación para el desarrollo de la idea del 2024. Hay que estar muy conscientes de que quizá el proceso de manipulación electoral en esta oportunidad simplemente le bajaron el volumen para poder mantener la posibilidad de llegar al 2024 sin mucho ruido. Pero el problema está allí, latente, y la estructura republicana tiene que estar muy consciente de dónde está la conexión social nacional con el liderazgo del partido y hacia dónde van. Ahorita, si algo es importante sacar, más allá, por más que parezca absurdo y ridículo, más allá del mismo hecho de cómo quedan las bancadas parlamentarias, es cómo estos resultados afectan a lo interno del Partido Republicano con la vida, con la idea de quién debe ser el candidato presidencial del 2024. Sí, con eso, bueno, los anti-Trump están cada vez más fuertes. Exacto. Y es una barbaridad. Eso hay que, en mi opinión, uno que mira esta cosa desde afuera, el ticket perfecto, el ticket soñado es Tom DeSantis. Sí. Ese es el ticket soñado, es un ticket no solo imbatible electoralmente, sino un ticket muy efectivo para la gobernabilidad y para la gobernabilidad futura. DeSantis con un gobierno que funcione, por supuesto, va a ser presidente inmediatamente después del final del periodo de Trump. Jugar algo distinto puede ser totalmente dañino para con el país, que esto es muy importante que se entienda. No es solo dañino para el partido, es dañino para con el país, porque algo distinto y que los demócratas se jueguen cartas absurdas, pero con mucho atractivo electoral, como un ticket Michelle Obama o para Winfield. Entonces, eso es un ticket electoral que en lo que sería un gentío. Y si del otro lado no existe un balance con un ticket perfecto, Trump DeSantis, los republicanos caerían de nuevo, y sería realmente devastador para el país. ¿Qué pensás de Brasil? Brasileiro. ¿Se acuerdan? Poco antes de la primera vuelta electoral cerramos un programa indicando, y yo indicaba que en ese programa que ninguna elección en la actualidad es limpia. Que ninguna elección es limpia y que lo único que hace que la elección pueda acercarse hacia la verdad real es la voluntad de la sociedad post la elección. Y en específico hablábamos de esa sociedad con y sin uniforme, la sociedad que tolere o no la existencia del fraude, que soporte o no atienda la realidad del fraude. Los resultados de esta elección han demostrado que el fraude electrónico es una realidad en Brasil, igual como lo fue en Venezuela. Total, los mismos huecos, lugares donde el candidato sacó el 0%, donde Bolsonaro sacó 0 votos. Una cosa totalmente absurda. Lugares con más votos que electores. De la primera vuelta queda esa mácula increíble, esa mancha increíble que dice que es imposible que el Congreso, la mayoría sea bolsonarista y que Bolsonaro perdiera. Entonces, eso es absolutamente imposible. Después de la segunda vuelta ya toca un momento de ponerse los pantalones largos y de ser muy serios con respecto a la situación. Y entonces, la sociedad va y le pide al policía de la nación, pon orden, porque aquí evidentemente algo está mal.
El policía de la nación, que es la Fuerza Armada, a motu propio, decide presentar un informe donde de una vez señala que no pueden certificar la limpieza del sistema electoral y que esto merece una investigación más profunda. Como hemos explicado, el proceso revolucionario brasileño tiene el control dentro del aparato judicial. Ese mismo control es tan grande que hizo que un convicto sentenciado como Lula volviese a la calle y pudiese participar. Ese mismo control hizo que, gracias al Tribunal Electoral, una gran cantidad de trabas en el proceso de promoción del candidato Bolsonaro y que también buscaban lavarle la cara a Lula con respecto a cualquier cantidad de cosas sucias en la cual Lula estaba vinculado, que no se podían decir en la prensa por órdenes del tribunal. Entonces, por eso es que siempre hablamos del peligro de jugar a la democracia. En el caso de Brasil, Bolsonaro está obligado a jugar a la democracia. ¿Por qué? Porque es el presidente, no le queda otra. Entonces, porque lo otro simplemente es, doy un golpe de Estado y me convierto en dictador. Entonces, lo puedes hacer. Esas son otra cantidad de cosas que llevan una cuenta aparte, que es la realidad que le toca vivir a Bolsonaro. De acuerdo a esta situación, el tribunal emite este informe y espera que, la Fuerza Armada emite este informe y espera que los tribunales hagan algo correspondiente. Los tribunales lo que han es venido a censurar la protesta y hasta casi que a criminalizarla. Y precisamente este fin de semana las Fuerzas Armadas emiten un comunicado recordándole al tribunal, y esto es la evidencia del choque de trenes que está a punto de reventar, donde es la Fuerza Armada recordándole al tribunal lo que dice la Constitución y el derecho a protestar que tiene la población, derecho en todo sentido que tiene la población de quejarse frente a la situación que está viviendo y de expresarse en pro o en contra de los poderes constitucionales establecidos. ¿Qué está pasando? Y ahora vamos al punto estrictamente político y la medición de fuerzas y tiempo. La izquierda, que es la dueña del tribunal, está buscando de todas formas generar un gran desgaste social, que esa sociedad que se levantó con y sin uniforme, que está desesperada intentando evitar que el país caiga en la locura socialista nuevamente, busca, dentro del marco de la democracia, utilizando los mecanismos legales establecidos dentro de la Constitución, ponerle freno a esa locura y demostrarle ilegalidad del proceso electoral. Mientras tanto, el tribunal juega al desgaste, hacer que esa sociedad se canse, hacer que la sociedad con un uniforme se vea rodeada por la progresiva internacional que sigue abrazando a Lula ya como presidente electo. El Brasil, de acuerdo a las leyes, a las leyes electorales, tiene hasta el 19 de diciembre para entregarle a Lula el certificado de presidente electo. ¿Qué están buscando ellos con este tiempo y no atendiendo a la solicitud de las Fuerzas Armadas de una investigación más profunda y generando este proceso de criminalización de la protesta? Buscar desgaste de la sociedad y que la sociedad no continúe en este nivel de protesta. Por eso es que este choque de trenes va a ir avanzando. Entendiendo cómo uno recuerda que funciona la Fuerza Armada Brasilera y cuál es el respaldo que en la población está para con los padres del milagro brasilero, no dudo que las Fuerzas Armadas tengan que dejar de jugar a la democracia. Por más que las Fuerzas Armadas mañana vaya a explicar que su accionar tiene que ver con el artículo 142 de la Constitución, entiéndanlo, lo hemos repetido otras veces, su accionar será calificado como golpe de Estado. Entonces es muy importante que de haber un accionar se haga bien, porque la izquierda tiene todo un entramado listo para sabotear lo que se haga, para generar caos internacional y caos interno. Entonces, por eso es muy importante que esto se haga muy bien, con toda la seriedad del mundo, y haciendo este espacio, todo este prólogo que han ido haciendo, donde van demostrando qué es lo que dice la Constitución, dónde está la realidad, qué poder debería de atender semejante denuncia y qué poder es el que se está haciendo con semejante realidad. Yo creo que estamos próximos a vivir tiempos muy, muy complicados, precisamente por este asunto electoral, donde no hay ninguna elección limpia ni respetable. Lo único que cambia o hace valer esa decisión que se exprese en los votos es por la voluntad de una sociedad que diga no acepto el fraude. Más nada. Esa voluntad
es respetada, depende de si el policía de la nación forma parte de esa sociedad que dice no acepto fraude. Está todo muy complicado en toda América Latina, pero Totalmente. tengo una tranquilidad ¿Cuál? y muy, muy grande, porque estuve viendo que en la reunión que se hizo en España, en Francia, perdón, se pudo llegar a algo importante. Hubo gente muy, muy importante reunida. Eh, me da esperanza. Eh, Sí, 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 estoy muy esperanzada en todo esto, en especial porque esto fue antes de leer un artículo de la Deutsche Welle que dice ¿por qué la izquierda latinoamericana se reúne en París para hablar de Venezuela? Pero estaba viendo que en esa reunión donde estaba Don Macron había un gran estadista, un presidente fabuloso que tiene a su país en el último lugar de la tabla, Alberto Fernández. Alberto Fernández dice que la solución a la crisis en Venezuela debe ser alcanzada por los mismos venezolanos. Y estaba también, por supuesto, el canciller Santiago Cafiero, que es un hombre con muchísimas luces, todas apagadas, pero no importa. Y también estaba Don Petro. No nos podemos olvidar de Don Petro, que dijo unas palabras realmente admirables. ¿Cómo se puede hacer una elección libre si hay un precio sobre tu cabeza medido en millones de dólares para que te maten? Este señor pide a Estados Unidos que saque las recompensas, pero él no entiende que elecciones libres no es sinónimo de Venezuela hoy. Cuando ves que la reunión era Jorge Rodríguez, Gerardo Blay, Petro, Alberto Fernández, Emmanuel Macron, la ministra noruega, ¿qué podés esperar? no se preocupe, que falta que llegue Pedro Sánchez, que va a llegar ahorita. También. También. Y quizá llegue hasta, dado que no están en México, quizá llegue AMLO también, bueno, tú sabes. Mira, como explicamos antes de los sucesos, eso se iba a dar. Explicamos precisamente que Petro iba a hacer con su amigo Macron. Por eso es que este teatro es tan asqueroso, ¿no? Porque es algo que es absolutamente lógico. Si a usted le preocupa el país y entiende el fenómeno político ideológico, usted puede sacar 2 y 2 y sacar sus cuentas completas. Aquí la función de Alberto Fernández es como gran representante del Grupo de Puebla para que terminar de tutelar que el espacio del Grupo de Puebla se vea integral, se vea completo, esté totalmente claro. El principal representante del peso del Internacional Socialista lo colocará Sánchez cuando pueda involucrarse más en la operación. Por supuesto, tenemos a este líder del progresismo, a Macron como principal anfitrión de esto. Y como hemos señalado, por Venezuela ninguno tiene legitimidad. Hablamos de la legitimidad de Gerardo Blay, por supuesto la legitimidad de Jorge Rodríguez a ser un representante del chavismo, pues, y de la ilegitimidad que es el chavismo. El asunto es que en esta cochinada del diálogo, este gran agavillamiento, este gran concierto para delinquir en esta etapa y este ensañamiento con la víctima, con lo que es Venezuela, busca terminar de volver a legalizar a Maduro internacionalmente y busca poner esto en esos términos, pues la aceptación final
la tiranía y de su particular forma de gobernar. Por supuesto que todo eso, para que todos los países se puedan lavar la cara, es el juego electoral. Entonces, ¿qué es lo que busca este diálogo? Terminar de ponerle fecha al juego electoral, la promesa certificada de la eliminación de sanciones después del fin, después de que existan las elecciones, que no quede ni una sola sanción, eliminar ya sanciones previas para poder ponerle fecha al proceso electoral, eliminar todo cartelito y todo este tipo de cosas para poder participar en el juego electoral, aflojar fondos que Venezuela tiene congelados. Todos son una cantidad de beneficios para el chavismo, para que el chavismo pueda llegar a elecciones, técnicamente tener que hacer un fraude menor, no un fraude muy grande, y volver a asegurar que esté allí y ya con la cara lavada. Ya con la cara lavada gracias a todo este agavillamiento que se está ocurriendo hoy en Francia y que continuará pronto en México y que quizá tenga unas reuniones, no sé, en Marbella o en algún otro lugar antes de que termine esta payasada. Todo esto simplemente viene a hacerle daño a Venezuela, muchísimo, muchísimo daño. Y es algo que era totalmente entendible. Y es una cosa que el venezolano no termina de admitir debido a una dirigencia comunicacional, a una gran cantidad de generadores de opinión, que son simplemente socialistas y odian a Venezuela. Porque cada vez que alguno de estos tipos saluda, felicita la llegada de Petro al gobierno de Colombia, felicita que Lula pueda ser eventualmente presidente de Brasil, a gente que funciona dentro de la estructura del Foro de Sao Paulo, a operadores políticos que han blindado el proceso del Foro de Sao Paulo y han traído el mantenimiento de la tiranía chavista en Venezuela, es gente que simplemente odia a Venezuela. Eso es muy importante que la sociedad venezolana termine de entenderlo. Cualquier venezolano que vea con buenos ojos cualquiera de los procesos progresistas que tiene algún tipo de influencia en Venezuela es alguien que odia profundamente a Venezuela. Y eso tiene que tenerse muy claro, porque es el daño que nos han hecho. Va más allá del actor político. Por eso es que es importante despersonalizar. Va más allá de Maduro, de Borges, de Leopoldo. No. Son una gran cantidad de voces que viven lavándole la cara a los criminales que trabajan en conjunto en la destrucción de nuestro país. Por eso es que es tan importante ver esta fotografía del diálogo y ver todo el ridículo y la poca consistencia que tiene un personaje como Macron, que hace menos de 2 años recibió con honores de jefe de Estado a una caricatura ridícula como el guiado. No hay un mínimo de conciencia sobre la realidad venezolana, no hay un mínimo de consistencia sobre una posición política, no hay un mínimo de coherencia en el entendimiento del problema. Lo que sí hay es complicidad política e ideológica, que sigue avanzando y que sigue avanzando en el proceso que destruye a Venezuela. Eso es el fundamental para entender cada una de estas realidades. Esto es un proceso coordinado, esto es un proceso que la única manera que cuando usted quiere sacar cada uno de los puntos y entiende cuál es el hilo que conecta cada una de estas realidades, el hilo se llama socialismo. Y eso, si no se quiere entender, no va a haber avance. Es fundamental entender qué es el proceso ideológico, decirlo, llevar a la sociedad a que lo entienda. Hay mucha sociedad que califica como antipática la discusión ideológica. Y son increíblemente ridículos, porque a ellos les parece simpático la destrucción de un país por el socialismo. Entonces, si nosotros no llevamos los puntos sobre las IES, si no vamos educando a nuestra población, si no vamos enseñando con respecto a las realidades de cómo, del daño que estamos viviendo por estos mecanismos del socialismo, simplemente no se va a entender por qué este show. Tú sabes que es tanto el daño que vive en Venezuela y viven salvando cosas, que con lo de Egipto, con el saludo de Macron a Maduro en Egipto, salían aquí todos estos generadores de opinión a decir, Maduro emboscó a Macron. Nosotros explicábamos que eso iba a suceder, lo explicamos tranquilamente la semana anterior. Y no es posible que no le hablen al país con la verdad. No es posible que no le digan al país que eso es un teatro, que eso está acordado, que Maduro salude a Kerry y a la gente le parezca, mira, si ayer, no, es que no vieron antes de ayer. Ellos son amigos desde cuando el grupo de Boston. Desde el 2002 Maduro y Kerry han trabajado juntos en el pro de la destrucción de Venezuela. Kerry,
ha hecho lo posible para ir validando cada uno de los procesos y que se vista de democracia cada uno de los procesos que han sido nocivos con Venezuela. No pueden, la gente tiene que ser un poco más seria con respecto a la realidad política e ideológica, porque eso es lo que nos está matando y no logran entender el camino porque simplemente no les da la gana. Quieren seguir personalizando, quieren seguir discutiendo banalidades y pendejadas puntuales y no el fondo. Cuando no se entiende el fondo, no vamos a encontrar nunca la salida. Al entender el fondo, podremos comprender otra frase con la que yo siempre quiero hacer que el país despierte. Y ahora vamos a algo muy difícil, Jenny, que va más allá de lo del diálogo, tiene que ver con la realidad que está viviendo todos los venezolanos. Esa frase dice, Chávez y el chavismo vienen a destruir a Venezuela y al venezolano. Entonces, fíjate, en el proceso de destrucción de Venezuela generamos este éxodo enorme, ¿no? Todo este desangrar humano donde hay venezolanos regados por todo el planeta y también hay muy malos venezolanos haciendo mucho daño en distintos países. El asunto es qué pasa cuando la primera gran camada de venezolanos que salió llegó a cada uno de estos países y fue recibido con muchísimo gusto porque era gente preparada, respetuosa, con valores, con principios, con eso, con la esencia de lo que es el buen venezolano. Pero después la estructura de gobierno siguió generando este desangrar humano y no solo empezó a salir gente sin esas capacidades, sin esos estudios, sino que también empezó la exportación de delincuentes. Mucha de esa exportación absolutamente financiada y planificada por la estructura de gobierno. Vamos a poner el ejemplo Chile. Vamos a poner una lucecita en específico en Chile. En Chile se está desatando un proceso de odio hacia el venezolano más fuerte del que se vive en Panamá, más fuerte del que se vive en Ecuador y Perú. Aún mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque a Chile le metieron una inyección increíble delincuencial, criminal, muy bien planificada para cada uno de los procesos de revueltas que ha vivido Chile, y eso se quedó allí, y se quedó allí haciendo vida en Chile y generando un desastre constante que va agotando a la sociedad chilena. Va agotando a la sociedad chilena y empieza un proceso de xenofobia, y un proceso que va más allá de la xenofobia, llega al odio hacia el venezolano. Ese mismo venezolano que hace menos de 2 años no había chileno que no quisiera tener contacto con él. No había chileno que no quisiera trabajar con alguno de estos venezolanos. No había chileno que no recordara esa gracia de quien fue don Andrés Bello y encontrar en cada uno de los venezolanos un representante de eso. Ahora no. Gracias al proceso de destrucción de Venezuela y del venezolano, el ser venezolano se ha convertido en un estigma. Uno encuentra cualquier cantidad de videos de gente diciendo no puedo hacer nada porque mi pasaporte dice Venezuela, no puedo tramitar algo, no puedo tramitar un documento, porque recuerda que su país tiene sanciones, porque usted es de Venezuela. Porque, pero Maduro está allá afuera, mira, lo besan, lo agarran los demás presidentes. Sí, pero el problema no es él, el problema es que usted es de Venezuela. Cuando el ser venezolano era algo que te abría las puertas en el mundo, que el pasaporte venezolano era uno de los pasaportes que menos visas requerías en el mundo, era simplemente ser venezolano una carta de presentación extraordinaria, se ha convertido hoy en motivo de rechazo, de vergüenza para muchos ciudadanos venezolanos en el mundo. Y eso es chavismo, eso es socialismo en su grado real. Esa destrucción de Venezuela y el venezolano es solo cortesía del socialismo. Cuando no entendemos el fondo ideológico de cada uno de estos esquemas que generan este formato de destrucción, de miedo, esos estigmas que quedan en el tiempo, esa asociación constante que dejó el nacionalsocialismo sobre los alemanes, ese miedo, esa visión del nazismo, que cada vez se siente cuando un alemán simplemente quiere hacer algo con orden, ya de una vez queda ese estigma de ese miedo constante del comunismo ruso, de que los rusos siempre son esto, de que los rusos siempre van a hacer lo otro. Esa deformación queda en las sociedades y eso es por un fenómeno ideológico. La irresponsabilidad en el manejo de esa realidad es lo que nos tiene así y ha hecho hoy que el venezolano se convierta en un paria total,
que muchos venezolanos estén sufriendo consecuencias inimaginables en vez de sentir orgullo por su país. Hoy, cuando hay muchísimos venezolanos también en el mundo levantando banderas de Venezuela de maneras tan inusuales, sobre todo con la comida, que hay cosas tan simpáticas como los de Burger King en España y en Portugal, que ahora la cadena ofrece pequeños, que hay cosas que son reflejo de esa influencia positiva del venezolano en el mundo. Hay tanta carga negativa y hay venezolanos no solo sintiendo la desesperación por no poder hacer las cosas de manera normal al país en que están llegando, sino hay venezolanos que empiezan a sentir miedo. Ese miedo sembrado por esa criminalidad inyectada en medio de nuestra desgracia. Es esa persecución al venezolano propiciada por el gobierno de Venezuela, propiciada por la estructura chavista. Es eso, destruir a Venezuela y al venezolano. Y se ha sido muy irresponsable al no entender esa realidad, al no entender que eso es lo que busca un proceso socialista, que esa es su lógica de trabajo, que el daño siempre es constante y está allí. Por eso es que es tan importante hablar del fenómeno ideológico, explicar el fenómeno ideológico. Y cada vez que alguien empieza a personalizar, hacerle entender el fondo, esa conexión, esa realidad, los matices de ese efecto entre la izquierda vegetariana y la izquierda carnívora. Cada uno de esos trabajos, cómo van avanzando frente a esa realidad. Que hoy en España se conmemore y se haga un sello postal por los 100 años del Partido Comunista. 100 años, 100 millones de muertos, hasta el número va en la mano. Son una gran cantidad de cosas de cómo es posible que se tolera esto, cómo es posible que se esté viviendo esa realidad, porque la izquierda vegetariana está en el gobierno preparando el avance de la izquierda carnívora de manera formal. Cada una de estas cosas son alertas que si no se entienden es porque se niega el principio ideológico de la realidad. Esa pistola que es el socialismo, esa pistola que suele la población ponerse en la cabeza al salir a votar por un socialista, está accionando, está matando y va a ser realmente devastadora. La realidad de lo que vive Venezuela no tiene nombre en ese sentido. Si vamos a ponerle una foto, vamos a ponerle la foto hoy a lo que hace el socialismo en la economía, el socialismo real, que nos toca vivir en Venezuela. Estamos a punto de, bueno, ya llegó, a 10 bolívares de los nuevos por dólar. Hace menos de un año, cuando se inauguró esta nueva reconversión, eran 4 bolívares 50 por dólar. Ya estamos a 10 bolívares por dólar. Si nosotros nos pasamos y nos vamos a aquellos números de hace 20 años, antes de la llegada del chavismo y la supresión de todos y cada uno de los ceros, estamos hablando de que un dólar hoy cuesta casi 1 trillón de bolívares de aquel tiempo. Eso no es en ese periodo, en el periodo del chavismo. Eso es socialismo. Eso es la muerte de un país. Y aquí se le sigue vistiendo democracia a la muerte de un país. Se le sigue haciendo ese teatro que se está haciendo hoy en París. Y ese teatro tiene tanta responsabilidad el criminal Petro como el imbécil de Macron. Esa es la realidad. Que un personaje como Alberto Fernández tenga autoritas para estar allí es por la irresponsabilidad argentina. Es porque aquí no hemos señalado que ese es un miembro del Grupo de Puebla, que el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, es una entidad criminal. Y eso hay que decirlo, y eso hay que señalarlo, y eso hay que explicarlo. Que esta estructura que aún se abroga la responsabilidad de decirse que es la oposición sea tan ridícula como para este espectáculo. Bien, tú sabes que desde el principio también señalamos, antes de que Petro nombrara a que nombró de embajador, nosotros explicamos que para nuestra desgracia ese iba a ser el que iban a nombrar embajador. Y te acuerdas que hicimos comparaciones de él con Carreño y dijimos que aquel todavía superaba a Carreño, y eso ya era mucho decir en cuanto a lo bajo y a lo podrido que es el representante. Pero él esta semana precisamente acusó y señaló al guiado como un pendejo y una cosa estorbosa. No se puede esperar menos del embajador colombiano. No se puede esperar menos del embajador colombiano. El asunto es que quizá dijo una verdad, quizá la última que lo digamos. Pero ahora, si lo pasamos al asunto del diálogo en París, si esta oposición se respetara en algo de ella, respetara en algo al país, de verdad fuesen a hacer algo en pro del país, lo primero que le dicen a Macron
mira, yo no me puedo sentar en esa meta con Petro después de lo que dijo su embajador. Si no retira al embajador, no nos sentamos. Para que por lo menos se muestren como unos hombrecitos, como si por lo menos fuesen a hacer algo, como si fuesen a hacer algo en serio y no solo continuar con esta desgracia de una manera tan increíblemente descarada, que sean tan increíblemente arrastrados y bajos, que es algo que realmente repugna al nivel de que ni siquiera cuidan medianamente la forma. Simplemente tenían que decir eso, pero ni eso, ni esa forma la cuidan. Porque lo importante es arrastrarse, porque lo importante es validar y legitimar la nueva elección. Lo importante es dejar claro y montar los rieles para el próximo fraude electoral que sea lo menos desgastante posible y que la tiranía quede con la cara lavada. Para eso están. Y el país todavía sigue discutiendo pendejadas y no termina de entender el fondo que hace posible esta realidad. Por eso se construyó esa estructura. Por eso es que cuando yo explico quiero salir del chavismo y la oposición no me deja, nunca señalo que la MUD o el otro. Es esa sociedad opositora. Es ese país que no termina de despertar frente a una realidad que está allí clara y evidente. Encontramos al que promueven como candidato contra Maduro para el 2024 a Manuel Rosales. Así, sí, y lo promueven. Y Manuel Rosales esta semana coloca un tweet por un festival de gaitas, un evento que hubo y coloca gracias, presidente Maduro. El que andaba el otro día de manitos agarradas con el guiado, porque el guiado era el presidente. Entonces, ¿a dónde? ¿Cómo tú puedes discutir eso? No se puede discutir, tienes que rechazarlo. Y el que te acerque a algo, de algún tipo de discusión con respecto al electoral o con respecto a este tipo de candidatos, ¿qué puedes decirle? No puedes interactuar de una manera lógica, razonable, porque el que te está hablando es o un desgraciado o es un real imbécil. Porque no se puede, ante tanta evidencia de la realidad, poder darle siquiera un matiz de un barniz de legalidad, de legitimidad a semejante barbaridad. No se puede, Jenny, no se puede. Y eso va generando un proceso de esa desconexión real que está habiendo en nuestro país. Hay un sector de la sociedad que está muy por encima de arrastrarse, está muy por encima del comportamiento de veleta, que quiere un real cambio, pero no tiene ya manera de conectarse con una sociedad que perdió hasta el mínimo de sentido común, que perdió hasta el mínimo de respeto y amor propio cuando vienen a hablarte maravillas de cosas como esa, que dicen cosas como esa, o vienen y se acercan, no, es que tiene que ver como la realidad política, lo bien que estamos ahora como estábamos antes. ¿Por qué? Porque el tipo trabaja para el gobierno, está haciéndolo con el gobierno, porque el gobierno quiere que funcione. ¿Para qué? Para tenerlo mañana como un eventual opositor. Y la gente todavía se niega a ese tipo de realidades, a entender un mínimo sobre lo que sucede. Por supuesto que se van a burlar en París, por supuesto que se van a burlar en cualquier otro país, por supuesto que se va a consolidar la tiranía democráticamente gracias a este esfuerzo, gracias a algo que explicábamos mucho antes, que explicábamos para las elecciones del 2015, y explicábamos que si el Parlamento tenía la mayoría en aquel momento, iba a ser hasta el 2000 siempre, porque se iban a creer el cuento. Y aquí estamos, son realidades que son consecutivas una y otra vez, y el país veleta vuelve de una vez a la discusión de la basura y pierde el norte. ¿Por qué? Porque se negó el principio, el fundamento, el hecho que esto es un proceso ideológico destinado a destruir a Venezuela y al venezolano. Siendo tan evidente en todas y cada una de las formas, desde el punto de vista económico hasta la destrucción social que estamos viviendo, todavía lo niegan. ¿Qué podemos hacer con eso? Estaba viendo que ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones hicieron un reporte que ya van 6 millones de personas refugiadas en 17 países. Y sí, y lo convierte, dice, en la segunda, en el segundo país con más desplazados después de Siria. Pero no se puede comparar por qué se fue la gente de Siria a por qué se van de Venezuela. Listo. Aquello es guerra, ¿ok? Aquello es guerra. Guerra, bombardeos, guerra, genocidios. Lo que hicieron en Alepo es una cosa increíble. Pues ahí se suman las dos cosas, ahí se suma el odio hacia el cristiano. Son cosas realmente impresionantes lo que ha vivido Siria. Y resulta que nosotros estamos a punto de pasarlo
en número de refugiados. Entonces, esto es increíble, esta muerte de país se llama socialismo. Ahora, ¿cómo se logró? Porque aquí hubo un proceso primero para estimular la salida de la masa pensante, de la masa productiva de la sociedad. Eso molesta. Sí, entonces eso se estimuló y habían países con hambre de recibir eso, esas camadas de venezolanos de gran calidad que iban a hacer grandes aportes a cada uno de esos países. Pero también el gobierno dejó el chorro abierto a propósito y continúa en este proceso de ir destruyendo a Venezuela y va destruyendo al venezolano. Eso tiene que entenderse, se hizo de una manera muy, muy clara, muy, muy bien preparada. Y el país todavía no lo entiende, porque el país sigue escuchando a los que niegan que esto tenga que ver con un proceso ni ideológico ni que tenga un carácter internacional. Cada uno de estos pasos son los mismos, lo que estamos viviendo. Y cada uno de los países a donde va llegando el proceso revolucionario va a vivir realidades como la nuestra en una o mayor intensidad. El proceso de inflacionario que está viviendo Argentina es una cosa que se va a perder de vista otra vez. Va a seguir avanzando. Estaba viendo un pequeño video donde colocan que el billete de mayor denominación alcanza para un par de bollos de pan. Ni siquiera un kilo. Entonces exactamente. ¿Te acuerdas cuando nosotros hablábamos que el billete de más alta denominación de Venezuela salía más caro sacarle una fotocopia que sí, eso me quedó clarísimo. Bueno, esas son realidades que son gracias al socialismo. No es porque Alberto Fernández sea un incapaz, es porque Alberto Fernández sigue el manual. No, es muy capaz para hacer su trabajo. Exactamente. Y esas son realidades que tienen que asombrar para que se entienda cómo funciona este tipo de cosas. Personajes como Boric y Castillo son absolutamente impresentables. Cada acción que hacen como gobierno lo único que genera es destrucción en sus países. Todo su proceso es realmente es aberrante, va en contra de la idea de desarrollo del país. Y ahí están. No solo es que llegaron con supuesto apoyo popular, el cual tienen, más allá de que pueda haber o no fraude electoral. El asunto es cómo que todavía están. Como en el caso de Castillo, que está toda la familia, todo su entorno, ya con claras demostraciones de que están involucrados en acciones criminales, que van más allá de la corrupción normal, ¿no? Acciones criminales formales, que se han robado hasta los ceniceros. Los que están pegados también los despegaron y se lo van robando. Ahí están. Cuentan con el respaldo de una sociedad. Y se da el lujo de ir a donde lo vaya a decir, invoco la Carta de las Américas porque me están dando un golpe de Estado. ¿Cómo es que llegaron ahí? ¿Cuál es la estructura que los mantiene ahí? ¿Cómo en estos países donde un golpe de Estado era noticia común, este tipo de gobiernos permanecen? Los gobiernos que más van destruyendo los países simplemente permanecen. Y permanecen con una solidez impresionante y contando con respaldo internacional. Si no se entiende el eje ideológico de cada una de estas acciones, es porque el que le está intentando explicar esto simplemente trabaja para ese eje ideológico. La realidad está allí. Hay dos maneras de ver esta realidad por parte del ciudadano con respecto a esa dirigencia. Esa dirigencia o es absoluta y formalmente cómplice o es inútil, es realmente estúpida. Entonces, ¿para qué le sirve? Ninguna de las dos sirve. Exacto. Y ahí es donde la sociedad tiene que terminar de desplazarlo. La sociedad tiene que terminar de comprender que el generador de opinión, el que tiene un programa de opinión y nada más presenta el discurso que promueve la mentira electoral, el discurso que promueve la negación al proceso ideológico, el discurso que banaliza el proceso internacional, ese canal de televisión, ese presentador de televisión trabaja para la industria que está haciendo que usted pierda absolutamente todo. Para ese proceso socialista que quiere que usted no tenga nada y sea feliz. Lo interesante de escucharte me ha hecho ver, y hablo de mi país porque no quiero involucrarme con otro para que no me digan, no es tu país. No, en el mío pasa. Periodistas supuestamente opositores. ¿Te das cuenta que el mensaje no es opositor? Que están hablando de una forma que si no tenés las antenas prendidas, no te das cuenta que en realidad están apañando lo que pasa, poniéndole paños fríos. Y realmente te debo el conocimiento, porque después de escucharte
empecé a ver que hay más allá de lo que me dicen o cómo me lo dicen. Y te quedás asombrado de gente que supuestamente es opositora. Y más allá de eso, es supuestamente es opositor, porque hay gente que logra una conexión social tan válida, que no concibe la gente que ese operador te esté diciendo una mentira, te esté engañando, no te esté Claro, diciendo la verdad. claro. Entonces, a la gente le cuesta mucho deslastrarse de eso. Por eso es que siempre es tan importante despersonalizar, para poder entender el fondo que conduce cada una de este tipo de situaciones y poder entender que todo eso hay que dejarlo atrás si se quiere mañana. Si se quiere mañana, como siempre insisto en el caso venezolano, hay que dejar atrás todo lo que nos tiene aquí y todo lo que nos mantiene aquí, todo lo que nos trajo aquí y todo lo que nos mantiene aquí. Eso es fundamental que el venezolano lo entienda. Y en mucho está todos nuestros generadores de opinión que han servido de tribuna para este tipo de mensajes, que han servido para banalizar esta realidad. El hecho de que nosotros vivamos en una tiranía comunista que ha llegado aquí de manera democrática y gracias voto a voto, va más allá de la acción política de la tiranía y va más allá de la tradición de la cúpula de la dirigencia opositora. Hay toda una casta comunicacional, académica, que ha hecho posible este desastre, consciente e inconscientemente, la gran mayoría de ellos absolutamente conscientes. Pero el asunto es que esa realidad está allí. Y la sociedad tiene que aprender a despertar a esa realidad, que esa es la parte más dolorosa del despertar, porque es cuando entiendes que ese amigo tuyo, que ese profesor tuyo, ese compañero tuyo, simplemente no debe opinar sobre política. ¿Por qué? Porque es dañino. ¿Por qué? Porque tiene aquí atrás, allá adentro, el gen del socialismo. Ya lo tiene allí, lo domina. Y ese gen del socialismo no lo vas a poder desmontar. Si ese gen del socialismo, esa maldad que existe, que es intrínseca, que llega, que avanza, se apoya en una sociedad increíblemente estupidizada, por supuesto la masa estúpida logra hacer que el desastre continúe y avance de manera legítima y democrática, que eso es lo que nosotros hemos vivido como sociedad. Y esa es masa estúpida políticamente hablando, que esto es una cosa que es muy importante entender. Hay una cosa que yo siempre quiero enfocar y dejar claro. Venezuela cuenta con una casta técnica profesional, muchas de ellas que se fue increíblemente capaz y preparada. Gente que en sus ámbitos de trabajo tienen muchísimas herramientas para desarrollarlo de las mil y una maneras. Pero políticamente son estúpidos, profundamente estúpidos y se sienten orgullosos de ser. Eso es terrible. En Venezuela es grandote. Estoy seguro que en todos nuestros países es inmenso. La realidad de cómo enfrentas eso es entendiendo y desmontando el proceso ideológico, enfrentando a la gente a la verdad para que se entienda la realidad. Si usted apoya algún tipo de personaje político que en algún momento habló sobre la propiedad social, el problema es usted, porque aquí le está ofreciendo el socialismo. Entiéndalo. Si usted no apoya a un político que le hable de manera formal sobre la existencia de la propiedad privada, sobre la existencia de las libertades, sobre sus derechos, deberes y responsabilidades, usted lo que está buscando es un socialista que le caiga mentira. Punto. Y esas son realidades. Usted se convierte en una masa estúpida políticamente hablando y lo que hace es destruir naciones. Hay gente que viene de países como Venezuela, Argentina, todos los que vienen a Estados Unidos y te dicen, a mí la política no me importa. Yo de eso no entiendo nada, a mí no me importa. Entonces, si estás que no te importa la política y venís a este país y seguís diciendo que no te importa y si tenés la posibilidad de votar aquí y no te importa, votás cualquier cosa y traes todo lo malo de tu país para acá. Eso. Entonces, no es que no me importe, yo no quiero ser político. Yo no me voy a postular para ningún cargo, pero sí me interesa saber quién es cada uno y qué ofrecen y qué prometen y qué cumplen. ¿Y de dónde vienen? No, eso es Eso, fundamental. eso es fundamental, porque hay que entender cuál es la raíz de cada una de estas acciones. ¿Dónde está tu voluntad para la incorporación política? ¿Dónde te encontraste identificado? ¿Hacia dónde va el planteamiento? Eso es fundamental que cada uno, porque cuando la gente tiene esta facultad de poder elegir a su representante, a su dirigente, tiene que estar consciente de lo que están subiendo. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu accionar político?
En el caso venezolano es tan sencillo. Todos estos años estuviste llamando a votar en un proceso que estás conscientemente que simplemente es inviable electoralmente. Y hoy vienes y dices, no, el CNE no sirve y el CNE no debe funcionar en la próxima elección. Pero hasta la elección pasada dijiste que el CNE era confiable y debíamos votar. Y participaban como diputados o cualquier cosa de eso. Y que un país lo aplaude. El problema es el país, porque aquel va a seguir burlándose del país. ¿Sí? Totalmente. Totalmente, totalmente. Entonces, el problema es esa sociedad. Esa sociedad que no termina de decir cómo es posible que Gerardo Blay, que no tiene legitimidad alguna, sea el representante de Venezuela, y cómo es posible que se soporte que Colombia esté sentada en esa mesa, la misma Colombia que el embajador acaba de decir eso sobre su supuesto presidente legítimo. Entonces, ¿dónde está lo mínimo? ¿Dónde está la mínima coherencia? ¿Dónde está el respeto y el amor propio que debemos sentir cada uno por cosas que están allí tan evidentes? ¿Cuándo las sociedades despiertan ese tipo de realidades? Esa foto de lo que se está viendo en Brasil y esa sociedad que está rechazando la barbaridad que promueve el Tribunal Supremo y empieza a terminar de entender ese hilo que amarra toda la estructura del Foro de Sao Paulo, todo ese proceso institucional, y empiezan a reconocer cada uno de esos puntos, se va a enfrentar a ese choque de trenes. Choque de trenes que en Venezuela nunca existió. En Venezuela existe una total amalgama en la estructura de acción política. ¿Por qué? Porque todos son socialistas. Allá no. Y eso es lo único que puede marcar la diferencia. Eso es muy importante entenderlo y eso nos dice la realidad de que el problema es ideológico. Y cuando no atacamos el problema ideológico, cuando dejamos y simplemente banalizamos todo como hechos de corrupción, son ladrones, son delincuentes, son criminales, y no entendemos por qué lo hacen, que no es solo su bolsillo, sino es la destrucción de países, es hacer que los países funcionen de una manera muy especial, que hoy toda esta amalgama de movimientos de izquierda hagan posible la reincorporación institucional de la tiranía al concierto de las naciones. ¿Qué creen que es esto? ¿Qué creen? ¿Que son casualidades? No, señores, esto es un proceso muy bien organizado. En el 2002, julio del año 2002, yo escribí un artículo y en el artículo me pregunto, ¿y es que vamos a seguir aguantando? ¿Vamos a dejar que los pocos recursos de Venezuela se vayan en la campaña de Lula en Brasil? Como ya se habían ido en la campaña de Ortega. Yo estaba explicando en el 2002 cómo funciona ese aparato, por qué está allí. Era algo absolutamente evidente. Estamos hoy a 20 años de esas letras donde queda plasmada esta realidad y todavía niegan el concepto internacional y cómo funcionan cada uno de estos ejes. Estamos muy mal como sociedad cuando todavía nos queremos negar a una verdad. La verdad es que el socialismo mata, siempre mata. Y este proceso que estamos viviendo es socialista. Noel, se nos fue la hora. Realmente escucharte es aprender todos los días algo. Y no solo aplicable a Venezuela, porque hoy casi toda América Latina está pasando por un mismo proceso. Algunos no tan fuertes, pero el fin es siempre el mismo. El fin es siempre el mismo. Unos están en la etapa de sustentar las barbaridades del otro, el otro de financiar la estupidez del otro, y así, en ese financiar ese desastre que quebraron a Venezuela. Venezuela está, fíjate, hoy Venezuela está en este proceso de reincorporación internacional para volver a buscar nuevos fondos, poder volver a endeudar a Venezuela con el Fondo Monetario, el Banco Mundial y con los distintos entes multinacionales que hoy Venezuela tiene las puertas cerradas. Pero mañana se las va a abrir todo este proceso de reincorporación. Siendo Venezuela el país que tiene la deuda externa per cápita más alta de toda América. Noel, te agradezco muchísimo el que estés con nosotros cada domingo enseñándonos. Podemos ver desde hace años, ir al archivo, y todo lo que nos has dicho se ha cumplido todo exactamente. Entonces es hora de despertar
y escucharte y evitar más problemas. No es tan complejo, es simplemente escuchar a quien sabe de qué está hablando. Yo te agradezco muchísimo esta hora que nos das cada semana y Dios mediante te convoco para la próxima. Si Dios quiere, aquí estaremos. Señores, muy buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela.